A ver, hay libros que uno lee y parece que los escribieron justo para nosotros, ¿no? Aunque tengan, qué sé yo, cientos de años de antigüedad. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas joyas. Piénsenlo así, como un manual de supervivencia para el alma, pero escrito en medio de guerras, plagas y persecución. Y lo más increíble es su mensaje central: cómo encontrar calma en el silencio justo cuando todo, pero todo, a nuestro alrededor parece gritar desesperación. Pensemos en esto un segundo. Cuando la vida nos da un golpe, porque, seamos honestos, siempre lo hace, ya sea un diagnóstico que no esperábamos, la pérdida de alguien que amamos o una crisis económica que nos pone contra la pared, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es esa reacción casi de instinto? ¿Nos quejamos? ¿Nos llenamos de rabia y gritamos ¿por qué a mí? ¿O nos hundimos en la confusión? Miren, es una pregunta que nos toca a todos, sin excepción, y la respuesta que damos justo en ese momento de máxima vulnerabilidad, esa respuesta puede definir absolutamente todo sobre cómo vamos a salir de esa tormenta. Pues la respuesta que vamos a explorar hoy viene de un lugar que quizá no se esperan. Viene de un puritano inglés del siglo XVII. Su nombre, Thomas Brooks. En su libro El cristiano enmudecido bajo la disciplina de Dios, él nos propone algo que hoy en día suena casi revolucionario: la idea de un silencio. Pero no cualquier silencio, un silencio lleno de propósito, lleno de fe. Y lo que es realmente increíble es que, aunque nos separan casi 400 años de él, su sabiduría parece hecha a la medida para la ansiedad y el ruido de nuestro mundo. Ok, para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir un pequeño mapa. Primero, veremos por qué este libro es un verdadero clásico sobre el sufrimiento. Después, es clave conocer al autor, Thomas Brooks, y su época, que fue un caos. Luego, nos zambulliremos en la idea principal del libro, eso del silencio lleno de gracia. Vamos a ver qué hay adentro. Y al final, conectaremos todo, para ver por qué es tan relevante hoy. Muy bien, empecemos. Un clásico sobre el sufrimiento. Y quiero ser claro en esto, No estamos hablando de un librito más de autoayuda espiritual. Para nada. El cristiano enmudecido es un pilar, una obra que ha sido como un ancla para muchísima gente a través de los siglos, sosteniéndolos justo en las peores tormentas. Lo que hace que este libro sea tan potente, de verdad, es su autenticidad. Brooks no está escribiendo desde la comodidad, desde una torre de marfil, no. Cada palabra está empapada de su propia experiencia. Él mismo no lo veía como teoría, de hecho, él lo llamó una medicina celestial, un remedio, real, práctico, para un corazón que esté herido. Y piensen en esto, ha tenido casi 50 ediciones solo en inglés. 50. Su popularidad sigue porque no intenta vender fórmulas mágicas para que no nos duela nada. Al contrario, nos enseña a ver la aflicción como un espacio sagrado, un lugar de encuentro con Dios, que claro, necesita fe para poder navegarse. Ok, pero para captar de verdad la profundidad de todo esto, tenemos que entender al hombre, y sobre todo a la época tan pero tan caótica que le tocó. Su sabiduría no salió de la nada, así que vamos a viajar un poco en el tiempo, a conocer a este Thomas Brooks. A ver, la vida de Brooks fue una crisis tras otra. O sea, apenas lo ordenan como ministro, ¡pum!, estalla una guerra civil en su país. Imaginen el caos. Años después, en el 62, por no traicionar sus creencias, lo expulsan de su iglesia. Y esto no es poca cosa, Significó perderlo todo. Su púlpito, su sueldo, hasta su casa. Y justo cuando uno piensa, bueno, no puede ir peor, 3 años después, la Gran Peste arrasa Londres. Se lleva a miles y miles de personas. O sea, queda clarísimo que no estamos hablando de un académico que escribía desde su estudio con una taza de té, ¿verdad? Todo esto nos lleva a una sola conclusión. Es inevitable. La teología de Brooks es una teología de trinchera, forjada en el barro. Él hablaba de la soberanía de Dios no desde la lejanía, sino mientras caminaba entre los enfermos de la peste, mientras veía a su país destrozado por la guerra, mientras él mismo sufría persecución. Por eso su sabiduría no es algo abstracto, no es una idea flotando en el aire, no, fue probada en el fuego. Y esa es la razón por la que sus palabras tienen un peso, una autoridad que todavía hoy nos deja pensando. Bueno, con todo ese contexto ya en la cabeza, ahora sí. Ahora podemos sumergirnos en el corazón de su mensaje. La idea central del libro, a primera vista, parece simple, pero en la práctica
Es uno de los desafíos espirituales más grandes que hay. Brooks construye todo, absolutamente todo su argumento sobre un solo versículo. Uno, el Salmo 39, versículo 9, que dice: «Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste». Esta es la gran idea que Brooks desarrolla en todo el libro. Y es súper importante entender qué es y qué no es este enmudecimiento santo. A ver, ojo, no se trata de una resignación de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni tampoco de tragarse las emociones y fingir que no duele. Para nada. Al contrario, es un acto de fe, consciente, deliberado. Es la disciplina de elegir callar la queja, la murmuración, ese «¿por qué a mí?», lleno de rabia. Y no es porque el dolor no sea gigante. Claro que lo es. Es porque elegimos confiar en que incluso detrás de lo más oscuro está la mano soberana de un Padre bueno. Es en esencia un acto de humildad, de sumisión a su voluntad. Y Brooks se toma un buen tiempo para diferenciar este silencio santo de otros silencios que se le parecen, pero que son totalmente otra cosa. Por ejemplo, no es el silencio del estoico, ¿saben? El que aprieta los dientes por puro orgullo para no mostrarse débil. Tampoco es el silencio de la desesperación, de quien ya tiró la toalla porque no ve ninguna salida. Y tampoco es un silencio forzado que nos imponen. No. El silencio del que habla Brooks es distinto. Nace de la fe. Es un silencio que, de forma activa, reconoce que Dios está ahí, en medio de la prueba. Y por eso mismo produce un fruto bueno, paciencia, una mayor cercanía con Él. La diferencia, créanme, es abismal. Ahora, claro, todo esto suena muy elevado, ¿no? La pregunta del millón es, ok, ¿y cómo se hace eso en la vida real? Afortunadamente, Brooks no nos deja ahí con la pura teoría, así que vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro para ver qué herramientas nos da. Una de las cosas geniales del libro es que es súper lógico, muy pastoral. Brooks sabe que para hacer algo tan difícil necesitamos buenas razones, y nos da 8 motivos de peso para practicar este silencio santo. Miren, por ejemplo, él dice que todo nuestro ruido interior, las quejas, la ansiedad, todo eso ahoga la voz de Dios, y que solo cuando hacemos silencio podemos empezar a escuchar lo que Él nos quiere decir en medio del dolor. ¡Wow! Otro punto increíble es cómo esto frustra a Satanás. Brooks explica que la queja, la amargura, el resentimiento son el campo de juego favorito del enemigo. Entonces, al elegir el silencio sumiso, ¡pum!, le quitamos el poder, le cerramos la puerta en la cara. Y además nos recuerda que al hacer esto nos estamos uniendo a un coro inmenso de todos los creyentes a lo largo de la historia que han pasado por lo mismo con una fe silenciosa y firme. Cada razón es como un ancla para el alma. Y además de ser lógico, el estilo de Brooks es súper poético, está lleno de imágenes. Escuchen esta metáfora que usa para explicar por qué puso sus sermones por escrito. Él dice que la memoria de la mayoría de la gente es como un sedazo, donde atraviesa el buen grano y la fina harina, pero donde queda la paja densa y el salvado grueso. ¿Qué tal? El libro está lleno de estas ilustraciones que toman ideas teológicas súper profundas y las hacen fáciles de recordar y de aplicar. Y esa mentalidad práctica de llevar las cosas a la vida real se ve hasta en cómo nos dice que leamos su libro. Él no quería que esto fuera un ejercicio intelectual y ya. Desde el principio nos da una guía súper clara. 1. Lean y oren. O sea, no es solo pasar los ojos por las páginas, es pedirle a Dios que use esas palabras para cambiarnos por dentro. 2. Lean y apliquen. Él advierte que saber algo pero no vivirlo es inútil, incluso puede ser dañino para el alma. Y 3. Lean y obren. Nos empuja a la acción porque la práctica es la vida de la teoría. Es una invitación a que leer este libro no sea un pasatiempo, sino un catalizador para un cambio real. Bien, hasta aquí hemos visto al autor, su tiempo, las ideas del libro, pero todo esto nos lleva a la pregunta, la más importante. ¿Qué tiene que decirle un pastor puritano del siglo XVII a alguien que vive hoy, rodeado de celulares, redes sociales y la ansiedad del siglo XXI? La respuesta es, sorprendentemente, muchísimo. La relevancia de este libro se vuelve cristalina cuando nos enteramos de que, en plena Gran Peste de 1665, Brooks escribió un apéndice. Lo llamó Una medicina celestial, y es básicamente una guía con 13 máximas para creyentes en medio de una epidemia. ¿Se dan cuenta? ¡Una epidemia!
Sus consejos sobre cómo ver a Dios en la crisis, cómo enfrentar la muerte sin miedo, cómo encontrar seguridad cuando todo se derrumba, parece que los escribió ayer, pensando en lo que acabamos de pasar en todo el mundo. La conexión es directa, es poderosa. Y este cariño por el libro no es algo nuevo, ¿eh? Miren, uno de los predicadores más grandes de la historia, Charles Spurgeon, lo recomendaba con un fervor increíble. Spurgeon contó que él encontró el libro en un momento personal muy duro, de grandes pruebas, y dijo que sus páginas le sirvieron para, y cito, alimentarme de las preciosas verdades. Que un gigante como Spurgeon, en su propia dificultad, lo viera como alimento para el alma, eso nos dice mucho, ¿no creen? Y ese aprecio no se quedó en el siglo XIX, para nada. Teólogos súper respetados de hoy, como Sinclair Ferguson, son igual de directos. Ferguson no te lo sugiere, no te lo recomienda, prácticamente te lo exige. Él pregunta, ¿y alguna vez has leído el libro de Brooks, El cristiano enmudecido? Si no lo has hecho, debes hacerlo. Obtendrás gran provecho. O sea, cuando una recomendación así cruza los siglos, de Spurgeon a Ferguson, uno se da cuenta de que esto no es una pieza de museo. Es una fuente de agua viva para quien necesite fuerza y consuelo hoy mismo. Al final, creo que no hay mejor forma de describirlo que la que usó el mismo Brooks. Es una medicina celestial. Y ojo, no es un jarabe dulce de esos que saben rico. Su lectura confronta, desafía a cambiar esa reacción automática que tenemos ante el sufrimiento. Pero como toda buena medicina, al final es profundamente sanadora. Vivimos en un mundo que nos grita que nos quejemos, que exijamos respuestas, que hagamos ruido. Y este libro nos ofrece un camino radicalmente diferente. El del silencio que confía. El de la paz que se encuentra no cuando desaparecen los problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Es, de verdad, un ancla en la tormenta, una guía para aprender a confiar justo cuando no entendemos nada. Miren, todo lo que hemos recorrido hoy es apenas una probadita, una invitación a la riqueza inmensa que hay en El cristiano enmudecido. No es un libro para leerse rápido, ¿saben? Es más bien para saborear, para meditar y sobre todo para vivirlo en esos momentos en que la vida simplemente nos deja sin palabras. Para encontrar más recursos sobre esta obra y otros clásicos, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.